Bueno, ahora sí. Buen día formalmente, chicos, y bueno, también pedirle disculpa, como Franco decía, que también nosotros subimos los trabajos a destiempo y no sabíamos que nos llegó un informe de repente para que presentemos los trabajos cuanto antes y los informes. Así que por eso tuvimos que adelantar todo, porque si no le íbamos a dar más tiempo para presentar, ¿sí? Así que para que quede grabado, le damos hasta el domingo a la noche para que, si la consulta es el jueves a la mañana sería poder, Franco, a las 10, ¿puede ser? El jueves a las 10 de la mañana vamos a hacer una consulta. Y bueno, y ahora vamos a ver un poco de teoría. Bueno, lo que quería que quede grabado era que hasta el domingo a la noche tenemos para que presenten cualquier tipo de práctico, están abiertos. Y como dijo Franco, también las condiciones de aprobación era tener presentado el 80% y aprobado el 80% de los prácticos, y son 10 trabajos prácticos. Y para la condición regular es tener aprobado el 60% de los prácticos. De los 10 que aprobaban serían 6. ¿Sí? Y que también la condición de que todos los que aprueben y que pasen regular, es la única condición para que vayan a pasar al nivel avanzado, porque a partir de este listado que presentemos, los de Argentina Programa de Nación van a sacar un nuevo listado y nos van a comunicar quiénes rinden las condiciones, según el informe que presentamos. Y como ya dijo Franco, en teoría está estipulado para que empiece el nivel avanzado el 28 de agosto. Y bueno, gracias por su paciencia, también gracias por aguantar a veces que día que no podemos dar clases. Y bueno, ahora quería compartir pantalla un ratito. Habíamos visto en la teoría. Esta sería la última clase formal, pero después vamos a estar dando clase de consulta y mostrando cómo se hace también los puntos que no puedan resolverlo algunos chicos, o quizá alguna duda, ¿sí? Bueno, habíamos visto esto, que nosotros íbamos a hacer un ABM o CRUD con PHP a MySQL, sí, el acceso a la base de datos, pero lo que había explicado Franco era a través de la de MySQL list, pero hay otra manera, las funciones estas, hay otra manera que, como ustedes sabrán, la PDO, ¿sí? La extensión de objeto de datos, que es otra interfaz para que podamos acceder también a la base de datos. Y yo quería mostrarle un poquito de la práctica, digamos, para acceder que es más fácil para mí, digamos, porque usar solamente esta clase y conectarse y mandarle la consulta y ya está. El problema es hacer bien la consulta, ¿sí? De la base de datos, porque maneja la sentencia SQL, y por ahí algunos no nos acordamos la sentencia y esas cosas y las relaciones, y por ahí cuesta esa parte. Pero después es siempre lo mismo, como la teoría que vimos: primero nos conectamos, hacemos cargamos la consulta, la ejecutamos y la mostramos, ¿sí? Acá vamos a ver. Ve, hacíamos una conexión. Guardábamos la conexión, consultábamos si se pudo hacer la conexión, y bueno, después de hacer lo que queríamos hacer, la conexión, la consulta, cerrábamos la conexión, ¿sí? Bueno, ahora yo voy a mostrar acá lo que hicimos, la conexión, pero ya con PDO, ¿sí? Que es más cortita, ¿ves? Lo único que hago es cargar los datos de conexión, lo guardo en una función conectar, y después llamo en el index a la función conectar y accedo ya a la base de datos. Y en la función conectar lo único que hago es cargar los datos de acceso a la base de datos, el localhost, el usuario de la base de datos, que es la que viene por defecto,
y el nombre de la base de datos, en este caso. Y bueno, y para tratar los errores las excepciones de error, lo cargamos dentro del try catch y bueno, y hacemos la conexión acá, ¿sí? Creamos un PDO, que esto ya viene predefinido las funciones de PHP, la clase PDO para acceder a la base de datos, la interfaz sería para acceder a la base de datos. Y le mandamos los datos de acceso, ¿sí? El servidor, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y la contraseña. Y lo único, bueno, y para verificar que nos conectemos, bueno, ponemos o sea, para saber si se conectó bien, escribimos si se conectó bien, conectado, ¿sí? Y si no, escribimos no conectado y mandamos el error de la excepción, ¿sí? Que también viene por parte del PDO. Eso es lo único que hacemos para conectarnos a la base de datos. Una vez que ya estamos conectados, en el index, que acá en el index yo tengo, que no tenía que hacerlo así, pero tengo el HTML y el PHP junto ahí. Esto sería el PHP y el HTML abajo, que en realidad tenía que llamar el formulario. Acá empieza en realidad. Este es el formulario HTML. Bootstrap no lo apliqué todavía, pero ¿qué hago acá en el HTML? El formulario, ¿sí? En este caso, hago un formulario de movimiento, ¿sí? El movimiento tenía que tener fecha, tipo, que podía ser ingreso o egreso. ¿Qué más tenía que tener? Una descripción, un monto, hola, la forma de pago. Acá no lo cargué, pero bueno, había más formas de pago, ¿sí? Acá yo para este ejemplo puse dos formas de pago, pero creo que había transferencia y no me acuerdo qué otra cosa más. Bueno, entonces lo que hice yo fue el formulario para que carguemos los datos, ¿sí? Y después del formulario, los botones para enviar, modificar. No están todos hechos, pero es para que lo vean, ¿sí? Y después acá esto es una tabla para mostrar una consulta. Una consulta que yo en este caso, la consulta que hacía era de un movimiento de una determinada persona. Este, mm, Ahora le voy a mostrar. Bueno, entonces lo primero que yo hago a partir del formulario, cuando envío el formulario, pregunto porque si están cargadas si existen los inputs, ¿sí? De fecha y guardo el valor en una variable. Si no existe, le pongo un vacío. Si existe valor de tipo y así voy controlando todos los inputs que tengo en el formulario acá. Entonces, lo primero que hago, controlo para que no me dé error si están cargados los datos, ¿sí? Y lo voy guardando en una variable fecha, en este caso, tipo, guardo la descripción, guardo el monto, guardo la forma de pago, ¿qué más me pedía? El ID familia lo pongo acá también. En este caso, ID familia, pero en realidad tendría que poner quizás el nombre. Yo lo hice para que lo veamos rápido, pero en realidad tendríamos que poner el nombre y de ahí buscamos el ID de esa persona que está previamente cargada ya. Bueno, acá habla con el tipo de botón, ¿sí? Porque hay varios botones. En este caso había agregar datos, modificar datos, eliminar datos. Lo que hice yo es solamente para agregar datos. Bueno, como son tres botones, una vez que yo ya cargué en las variables los datos del formulario, este, aquí puse include el archivo que voy a usar, que es la función conectar que yo hice acá, ¿sí? Para conectarme a la base de datos. Ya cargué los datos del formulario en la variable, ahora me tengo que conectar a la base de datos. ¿Y cómo hago para conectarme? Llamando a la función conectar que utiliza PDO, ¿sí? Entonces, y retorna la conexión. Esto. Y en el index llamo a esa función, incluye primero porque el archivo no está acá, digamos, entonces como había hace alguna vez Franco explicado de que tenemos que incluir el archivo que vamos a utilizar,
Pero como ya saben, lo ideal es esto, hacerlo todo por separado, ¿no? O sea, en otro archivo. Todo lo que es PHP tendría que estar en otro archivo y solamente el formulario aquí. Y bueno, después que llamamos a la función conectar, ya nos conectamos y ahora preguntamos por el botón. ¿Qué botón se apretó? Si se apretó agregar datos, modificar datos, eliminar datos. Y en el caso de que sea agregar datos, que es el único que lo hice, sería, bueno, el caso, pregunta por el botón cuál nombre tiene. Si es agregar datos, ya cargo la sentencia SQL, que es insert, into, y bueno, estas ya la saben, ¿cierto? Y con las variables que ya cargué acá, todo eso los cargo acá en el insert, ¿sí? Bueno, insert into, movimiento, ahí estoy cargando una tabla de movimiento y yo directamente le paso el ID, ya que yo tengo que elegir que es un valor entero, ¿sí? Y luego ejecuto la consulta. Y como esta consulta no va a devolver datos porque está insertando datos, uso exec. Y luego, ¿qué me va a devolver esto? Me va a devolver lo voy a poder verificar accediendo al PHP acá, ¿sí? Cuando yo inserte, voy a tener que ir acá y debería aparecer en la última, ¿sí? Sabemos que el ID no lo cargamos porque el ID está en auto incrementable, ¿sí? Yo guardo todos estos datos, fecha, tipo, descripción, monto, forma de pago, ID familia, menos el ID movimiento, porque este ya se genera automáticamente el auto incrementable, que lo vemos acá, ¿sí? Entonces este dato yo no lo cargo, el sistema lo genera. Lo que tengo que cargar es fecha, tipo, descripción, monto, forma de pago y ID familia. Bueno, entonces ejecutamos eso y nos debería cargar un registro más, ¿sí? Y para el otro punto, ese era el punto que te pedía, a ver cuál es, ya le digo qué punto era el que pedí. Es descargue e importe la base de datos, eso ya sabemos, ¿no es cierto? Que vamos a importar y esta base de datos directamente, no hace falta crear la base de datos porque te la creas sola, directamente vamos a importar y elegimos el archivo y ya automáticamente te crea la base de datos y sus tablas, ¿sí? La que nosotros pusimos. Y ese sería el punto uno de importar la base de datos. Después el punto 2 agregar un nuevo movimiento, es lo que le mostré recién, ¿sí? O sea, no, este es el punto, el que le mostré recién, agregar un nuevo movimiento. Pero ahora falta una consulta con los campos que considere necesario de la tabla movimiento. Esta es la consulta que yo hice acá para mostrar en una tabla. Acá está. Entonces, como yo ya tengo abierta la conexión, aquí hice una consulta para mostrar nomás. Entonces, hice select, fecha, tipo, monto, todo de la tabla movimiento, pero yo también quiero mostrar el nombre en realidad la consulta que yo hice fue mostrar los movimientos de tal persona, de un ID, un ID un específico. Entonces, digo, ¿cómo hago eso? Select, y bueno, lo que yo quiera mostrar, ¿no? En este caso quise mostrar no todos los datos de movimiento, sino porque el punto te dice que muestre lo que vos considerás más importante, cualquier dato, ¿sí? No es necesario mostrar todos los datos. Entonces haces select, fecha, tipo, monto, y yo pongo el nombre, pero el nombre es de la otra tabla, de la tabla familiar, ¿sí? Entonces por eso pongo de movimiento, que está unida con la de familiares, cuando movimiento ID, familia sea igual a, cuando coincidan, ¿sí? Los ID, y esta era la condición que agregaba para que muestre solamente los movimientos de esta persona, con el ID 1 en este caso, ¿sí? Y eso, esta consulta, lo guardo
ejecuto la consulta y después lo guardo en listado. Y entonces ya ahora, como me va a devolver un array asociativo, lo recorro y lo muestro en la tabla, aquí. Entonces yo, después a partir de ese listado, que va a ser un array asociativo que me va a devolver, recorro con el for each y voy creando la tabla, ¿sí? Con bueno, el encabezado, fecha, tipo, monto, nombre, y voy sacando cada campo, movimiento, fecha, tipo, monto, nombre. No, bueno, y esto es para el botoncito para, no, esto es para cargarlo, pero después le vamos a agregar un botón que se llame seleccionar para que lo seleccionemos después. Y ahí ya se mostraría en la tabla los datos que ya cedí a la base de datos, ¿sí? Entonces yo con el select ya saco los datos, los guardo, los recorro y los muestro en una tablita. Acá los recorro. Y como habíamos visto que era un arreglo asociativo y mostramos los valores. Esto funcionaba en mi casa, pero no sé ahora. Probemos. Te hago una consulta Sí, ahí en la consulta, justamente. acá. eh, Ah, no, la consulta. sí, SQL acá. ahí. Sí, porque hay algunos campos que tienen comillas y otros que no. A No, mí me costó hacerlo porque, por ejemplo, en movimiento.id familia no ujú. lleva comillas. Si le ponía las comillas no me lo tomaba. Sí, eso depende, Pe- parece, del PHP MyAdmin, porque a mí, por ejemplo, no me tomaba algunos valores con comilla y otros sí. Yo cuando me sale con comilla, cuando yo elijo del listado acá, cuando viste que yo estoy editando una consulta, entonces yo quiero poner acá un campo. Ahí ya me sale con comilla. Y yo lo que no puse con comilla era el nombre, pero si yo elijo de acá, sí me sale. Pero si no, yo pongo a ver qué otro valor hay. Monto. claro, pero si yo lo ponía sin comillas directamente no me los tomaba. Perdóname, en los valores, porque Listo. en los valores depende del tipo de dato que vos estés cargando. Si estás cargando un int, No, no no, le no, los tenés que valores poner no. comillas. No, no, los valores no. En el campo. Los En el nombres de los campo, campos. si le pones comilla, es una comilla invertida y a veces no te lo toma, es lo que dice Mercedes. Yo no lo uso Pero, con comilla por ese problema. Claro, por eso, pues, ¿de qué depende que te lo tome o no? por ejemplo, a mí sí me lo toma, yo estoy acá haciendo fecha, y por ejemplo, como coma y pongo monto, y también lo toma. Entonces yo tengo fecha y monto. Eh, pa- No, no, sí, eh, ahí sí. Cuando lo elegías la tabla, por ejemplo, ID de movimiento.id familia. Con esta comillas es no me lo la. tomaba. Con la comilla no También me lo tomaba. perdón, yo lo copiaba. O sea, primero probamos si funciona en PHP Miami, acá en la tabla, directamente en el servidor. Y si funcionaba, copiamos esta consulta y la ponemos ahí en el Claro, código. ahí, pero en el PHP Sí, si, si vos copias toda esa sentencia que tenés ahí en la consulta, ¿está? sí, pegala en el PHP Mm. ¿Y de error? no, esa no me da error. Ahora te digo. A ver, probemos. A esa te va a dar bien. Lo que yo digo es que cuando subí, yo le ponía ahí donde dice mostrar la ventana de consultas de SQL. ¿Cómo? Perdón, ¿en dónde? ¿Acá? Bueno, ahí pegalo de nuevo. Claro, y ahí en donde dice movimientos.id familia igual familiares.id familia, si yo le ponía las comillas invertidas a movimientos.id familia,
no me lo tomaba, no lo reconocía. Acá. Con las comillas invertidas. Ah, a ver. No, desde todo, desde movimiento. Desde acá. Ah, no. Es que esta, la comilla, es para lo que estoy viendo que es Para el para el campo, campo. no para la tabla. Claro. Pero fíjate que en From tenés movimiento con las comillas y después en el inner join familiares no lo tenés con comillas. A ver si le ponemos movimiento así nomás. Sí lo tomo. Eh, es un problema de SQL. No. La duda es entonces que vos tenés que poner, digamos, con o sin comillas, cuándo poner, decís vos. Claro, claro, que de qué depende que te lo tome o no, porque yo estuve un rato largo tratando de ver por qué no me tiraba error, hasta que dije, bueno, le borro las comillas y ahí me lo tomó. Pero viste que en algunos las toman y en otros no. Ese es el tema. Sí, sí me pasó, por eso yo tuve que probar, porque por ejemplo en estos, para comparar, algunos me tomaban algunos datos para comparar con comillas y otros no, sin comillas. Y eso también es bueno, esto sí depende del tipo de dato, ¿no? Claro, Pero, eso depende del tipo, si es un entero, si es ujú, un varchar. claro. No, la verdad que yo saco de acá y agrego y tenemos que probar si funciona acá, debería funcionar porque Perdón, accedemos a la base de datos. eh, hay que poner comilla, que vendría a ser el acento grave del francés, ¿sí? La comilla al revés, no el acento común nuestro. Sería comillas, movimientos, comillas, el punto queda fuera de las comillas, y de familia, comillas. El punto siempre tiene que quedar afuera. Yo lo acabo de probar recién y funciona en el where. Ah, bien. Ah, Ah, es es que el vos punto habías que puesto da acá y error. acá. O sea, vos habías puesto comilla acá y no entre esta y esta. Claro, Que Son claro, el punto una tiene que acá, quedar afuera. claro, el punto tiene que quedar, sí, Sí, Ah, porque bueno, ¿ves? son cosas separadas. Una cosa es una tabla y otra cosa es un campo. claro. Dice que, bueno, en realidad se tendría que poner la tabla siempre, pero acá ya se da cuenta porque es el único campo del mismo, perdón, no tiene otro nombre. Pero si tuviéramos otro campo con el mismo nombre, entonces tenemos que poner primero el nombre de la tabla. Pero en este caso no da error porque si no tendríamos que poner el nombre de la tabla primero, punto, como acá, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí como me explicó Gaby, me quedó. Era el punto ese el que me molestaba, entonces. Ah, claro, vos te tomó Claro, todo pero y yo lo vos no ponía desde el separaste el principio a punto. fin las comillas. Ah, bien. Bueno, entonces el caso que yo mostré es este, que esto tenemos que mostrar, lo mostré en tablita. A ver dónde está el. Acá. Entonces yo tengo la fecha, que está mal que eso, que decía que hay que formatear la fecha, el tipo, el monto y el nombre de la persona, ¿sí? Que es con ID 1, que en este caso es Damián Suárez, ¿sí? Tiene el ID 1. Entonces yo puse, digamos, en realidad no te pedía, el ejercicio es amplio, o sea, no te pide qué mostrar, pero un caso que nos podría interesar sería los movimientos que hizo Damián o tal persona particular, ¿sí? Ustedes pueden mostrar cualquier cosa, por ejemplo, todos los movimientos que son de tipo ingreso. Sería otra consulta. Como lo deja abierto, podemos mostrar lo que queramos, ¿sí? O puede ser todos los movimientos a ver qué otros campos hay. Por ejemplo, los montos, que no superen a los 10.000 o algo así, lo dejamos a su criterio. Pero la idea es que muestren unos datos que sean de interés, ¿sí? Para la consulta y el otro, que no lo hice, que sería ya casi igual, tendríamos que hacer una consulta también y suficiente también con que ustedes pregunten el ID nomás
de alguien, de un movimiento, y entonces lo borramos al movimiento, porque la idea es que que se pueda ejecutar la consulta a borrar el delete. O sea, podemos preguntar acá e ingrese el ID del movimiento y entonces, bueno, eso sería la manera más rápida, ¿no? Pero después, si no, usted quiere, lo pueden cargar y mostrar y tomar el ID de ese movimiento de acá, por ejemplo, ¿ves? Entonces, cuando yo selecciono, tomaría el ID que está oculto, o bueno, que ya lo tenemos en el fetch si lo seleccionamos con asterisco, y ahí ya tomamos el ID. O si no, preguntamos a la hora de eliminar que ingrese directamente el ID del movimiento y buscamos ese ID y lo eliminamos de una manera más rápida, digamos, porque la idea es mostrar el acceso a la base de datos y la consulta, es que nos interesa más, más que digamos, la mostrada y esas cosas de los datos. Y si lo que hicieron con Bootstrap y eso, mejor, pero lo ideal es que puedan mostrar el acceso a la base de datos y la consulta que esté bien hecha. Y bueno, no, yo quería mostrar que la manera más corta que para mí el PDO, que solamente tiene que acceder a la base de datos y ejecutar la consulta nomás. Y nosotros vamos a estar viendo, como le digo, más adelante, no, la semana que viene sí o sí, ¿no? De ver los prácticos que faltan, vamos a hacer un recorrido de los prácticos, vamos a empezar a corregir también los que faltan, y según los prácticos que menos presenten, vamos a ver si damos consulta de esos prácticos o según las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? Por ahora va a ser el jueves a las 10, ¿no? El jueves a las 10. Y no sé si tienen otra duda. Bueno, acá, bueno, yo lo hice con el select, ¿no? Como le dije que le faltaba ahí. Y, por ejemplo, en el monto, yo tenía el inconveniente de por ahí que me tomaba entero el monto. Y con ponerle esto ya me tomó los decimales también. Porque es un de tipo numérico. Pero por defecto venía como numérico entero. Y ponía, Claro, y si en vez del numérico le ponía float, ¿cómo? en vez de number no se puede poner float. No sé, no he probado, pero lo que vi es que directamente le ponía este atributo y ya ahora me toma el flotante, digamos. Por ejemplo, pongo 23.4, porque si fuera acá, por ejemplo, te deja poner entero nomás. O sea, cuando yo mande me va a salir el cartelito del error, digamos. ¿Ves? Introduce un valor, los valores válidos. Entonces este está por defecto para entero. Pero si hay un tipo flow, mejor, digamos, no me fijé si HTML5 agregó eso, pero este sería una opción también para ingresar números decimales, ¿sí? Para que ya no estemos ingresando también así bueno, la fecha de ahí. Voy a formatearla bien. Y no, y eso, hasta ahora es eso, digamos, hacer un formulario donde carguemos los datos, o si no, y bueno, y en una tablita si es que se puede, o si no, con un eco sin tablita, como quieran, igual, mostrar un dato de la consulta que ustedes quieran hacer. Si no tienen tiempo, no lo hagan con tabla, sino muestren los datos nomás que sacaron de la consulta. Y hacemos, como le digo, cargamos el formulario, los datos los guardamos en las variables, verificamos que los inputs tengan datos, si existen, digamos, datos ahí, los guardamos en la variable. Una vez que guardamos en la variable, incluimos el archivo de conexión, llamamos a conectar, que hace la conexión, y después de conectarnos verificamos si apretaron bueno, esto es si apretaron el botón, si no directamente ustedes hacen el insert, digamos, si quieren mostrar en distintos archivos, ¿no? Luego de cargar, como le digo, los datos en la variable, me conecto, cargo la consulta, ejecuto la consulta y la muestro. Y la muestro en una tabla o mando un mensajito, por ejemplo, si yo no mandé, pero
Acá podría mandar un mensaje de datos cargados o sus datos se cargaron exitosamente, ¿sí? Y, y hasta ahí, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Y la conexión no se cierra con la base de datos? ¿Cómo, perdón? La conexión con el PDO, ¿no- ¿queda abierta la conexión siempre? Cuando sí, habría que cerrarlo cuando terminas de ejecutar, o si no, cuando voy a cerrar el programa ya se va a cerrar la conexión. Es, hay una sentencia para cerrar, de acá lo sacamos para cerrar la conexión, creo que MySQL Close. Close. eso es todo. Sí. Sí, y la cerráis. Acá tenemos todas las guías, digamos, instalación, configuración. PDO no necesita cerrar, se cierra solo. Te hago Ah, una consulta, Mercedes. ¿Podemos usar PDO para el trabajo práctico o para mí tenemos que usar sería lo ideal. MySQL ahí? Ok. Yo porque había trabajado, yo estoy acostumbrado a trabajar con PDO y me resulta más copado. Así que no, mejor. Cambio la clase entonces. Sí, sí, sí. Igual, lo que vamos sacando, yo por lo menos lo fui sacando todo, comprobemos de lo que era de la página oficial, W3, de acá. De acá podemos ir probando, bueno, según lo que queramos, en este caso PHP, y acá ya tenemos el ejemplo para sacarlo, ¿sí? El PHP, acceso a la base de datos. Entonces, y la conexión. Y me fijo, y ahí me dice, ¿ves? Tenemos varios ejemplos. ¿Cuál usar? Y ahí te dice las ventajas o las desventajas. Y recomiendan, esta página recomienda, que es la página oficial, PDO, porque es como que es más, no me sale la palabra, que la podés reutilizar en más plataformas porque te permite utilizar en distintas bases de datos, ¿sí? Y bueno, ahí te da los ejemplos, el paso a paso, la conexión, ¿sí? Acá, bueno, pregunta con un if, en el otro preguntaba con un try, y ahí te va mostrando todos los casos. Lo bueno que te da los ejemplos para los tres, con PDO, con MySQL y procedural, y también el orientado a objeto. Así que de ustedes pueden ir sacando de ahí la conexión y ahí te va explicando el paso a paso. Insertar datos, y ahí vos tenés la conexión, bueno, y a la hora también de cargar los datos y la ejecución. Bueno, si ustedes tienen duda también pueden probar acá o bueno, consultarnos nosotros. Y acá lo bueno que te da lo lindo que tiene que te da para probar y te da las dos opciones. Las dos opciones y por lo menos en mi caso la vi mejor, más rápido la de PDO. Bueno, chicos, si no tienen otras dudas, nos vemos el jueves a las 10. Sí, sí, chicos. Entonces, Bueno, jueves nos vemos. Nos vemos. chao, hasta luego. Igual de todos modos, traten de ir culminando con el desarrollo de los trabajos prácticos, sí, porfa. Recuerden que los videos están subidos ahí en la plataforma. Cualquier duda que tengan, pueden ir viéndolos y bueno, ya de esa manera ir terminando los TPs. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta o tiene alguna duda que quedó ahí. En el chat, por lo que vi, están preguntando por el punto 2 del trabajo práctico 9, el que creo que había que agregar, no me acuerdo, algo a la base de datos que nosotros definíamos. A ver cuál es el próximo.
El práctico 9, ¿no? Sí, sí, el práctico 9. Que tenemos confundido acá con los números de las clases, como se sacó un práctico y ya sería el práctico 10, ¿no es cierto? Es el M3C9, creo que es. Operaciones CRUD, crear la base de datos. A ver, ahora me fijo, mejor entro al aula. Me parece que el que dice el gestor de base de datos. El punto 2 puntualmente lo que está preguntando María de las Mercedes, que dice Creo que realizar la es inserción de 5 transacciones, ingresos y egresos en la base de datos. Eso. Manuel. Sí, cargar datos, insertar datos, ¿no? El punto, a ver, me fijo bien. Es hacer los 5 inserts. Claro. ¿Cómo se hacían los insert? En este caso, el insert es directamente acá en el PHP Miami, en el localhost, digamos, directamente en el servidor. No hacerlo con recién a través de PHP es el práctico, el último. Pero los insert, digamos, que hacemos y que ya tenemos la tabla, es en el PHP MyAdmin, los insert. ¿Esa era la consulta? Eso es lo que yo veo, ¿sí? Sí, a ver. El punto 2, sí, había que hacer, como le digo, hay que hacer los 5 inserts son solamente en el PHP Miami, directamente ahí, no a través de ninguna interfaz, nada, sino directamente usar el SQL ahí como estábamos mostrando hace rato. Pero no sé qué, de la pregunta, cuál es la pregunta específica. Sí, ahí está diciendo, escribió, sí, esa era la consulta. Gracias, Gaby, profes. Perdón, no puedo preguntar en audio, dice. Acaba de Ah, escribir. bien, bien, bien. Sí, eso no, el último punto es el trabajo, perdón, el que ya tenemos acceso con PHP. Pero lo otro es directamente del localhost de PHP Miami. Bueno, chicos, Bueno, chicos, ahora nosotros esta semana vamos a estar full viendo los trabajos y también estando al tanto de las consultas que tengan. Listo, nos vemos. dale, nos vemos. Hasta. Nos vemos, profe. Dale, chao, chao, chao. Chao.